Bueno, buenas tardes. Estamos en la clase 8 y tenemos el trabajo práctico número 2 que lo tienen que entregar el martes. Y hoy lo que vamos a ver vamos a seguir hablando sobre la abstracción de este protocolo que empezamos a ver la clase pasada. Y después vamos a hacer algo un poco más analítico, que es primero identificar las propiedades de la blockchain con esos nombres y después vamos a empezar un poco de análisis hasta las 1 hora más o menos, porque después vamos a hablar sobre vulnerabilidades de smart contracts, que es algo que le pedimos en en el trabajo práctico número 2. ¿Ok? Y José, mi estudiante de doctorado lo va a presentar y eso va a ser más o menos dentro de 1 hora. Y vamos a hablar más sobre el trabajo práctico dentro de 1 hora. ¿Ok? Entonces, un poquito de repaso. Lo que vimos la vez pasada vimos el pseudocódigo de la abstracción de Bitcoin y vimos estas subrutinas que es cómo validar el blockchain, chain validation, chain comparison y proof of work. Y para recordarlos cómo funcionaba, sí, el chain validation lo que hace es esta función validate, toma una cadena, un blockchain, ok, la verifica, esto significa verificación de los contenidos, sí, y esto se ejecuta así solamente cuando los contenidos tienen sentido, ¿no? Si hay una cadena que el predicado este dijo falso, no, esta parte no se ejecuta. Sí, y después la cuestión, lo que va a hacer es, empezando desde atrás, desde la cabeza de la blockchain, se va a verificar que todos los blocks están encadenados de acuerdo a esta expresión. Que significa que la proof of work funcionó. Sí, y el puntero, el hash, está apuntando al bloque correspondiente. Sí, entonces empieza de atrás y va volviendo hasta el comienzo. Sí, y lo que tiene esta subrutina lo que tiene que devolver es verdadero o falso, ¿no? O sea, si no la pudo validar, va a decir falso. Si no la validó, si la pudo validar, va a decir, va a devolver el bit este que es 1 o 0. 1 significa funcionó. Sí, de esta forma se valida todas las blockchains y cuando el minero recibe todas estas cosas, tiene que validarlas una por una, ¿no? Juan, disculpa, te hago una interrupción. Estamos viendo la vista así en pantalla repartida, Sí, no solo la diapositiva. Ahí está. eso porque tenía el otro display conectado, Está bien. pero lo desconecté y siguió confundido, ¿eh? A ver si ahora. Sí, ahora se ve. Gracias. Entonces la función
Después uno lo que cuando tiene varias cadenas, no varias blockchains, lo que va a hacer Max Valid es darnos la mejor, la más larga. Y esto es lo que hace básicamente el Max. Si va comparando si empieza desde nada, sí, va y la va comparando una con otra. Sí, con todas las cadenas que tiene. En este caso, la cadena más larga va a ser la que se va a adoptar y la que el minero va a tratar de alargar. Vamos a ver más adelante que no solo es En este momento estamos pensando que la longitud determina mayor esfuerzo, ¿no? Significa que cada uno de los bloques necesitó cierto esfuerzo para generarse y demás, entonces cuanto más largo, más hizo el esfuerzo, pero lo que suponemos es que el esfuerzo fue el mismo para cada bloque. Sí, vamos a ver más adelante que no. Esto significa que la dificultad para generar cada bloque está fija, es la misma para cada bloque y más adelante vamos a ver que en realidad la dificultad se va cambiando. No, Bitcoin tiene un mecanismo para cambiar la dificultad y lo que hace es, hay unos parámetros iniciales, ¿no? Y el algoritmo lo que dice es, y tenemos una época, sí, que básicamente está establecida en 2 semanas, más o menos. Si en esas 2 semanas aparecieron más bloques que los que uno esperaba, significa que hay muchos más mineros. Cuando hay más mineros, está la probabilidad de que se resuelva una proof of work más grande, entonces va a haber más bloques. Entonces tiene un mecanismo para un dial, ¿no? Para regular para arriba y para abajo. ¿Y cómo hacemos una proof of work más difícil? Haciendo que el valor de t sea más chico. ¿Sí? Recuerden que teníamos que hacer comparar el valor de un hash, ¿sí? Con un número t, una cantidad t. Si t es más chico, significa que el valor de hash tiene que ser más chico, o sea que es más improbable que la función de hash, que es una función aleatoria, nos dé un valor más chico que si es más grande. ¿No? Esa es la intuición. Como dije, Bitcoin tiene un mecanismo para autorregularse y la forma en que se regula es dividiendo, multiplicando por una constante, ¿no? Si queremos hacerlo más difícil, dividimos ese valor de t por 4. 4 es un número mágico, que Nakamoto pensó que era suficiente. Y si es muy difícil, significa que no están apareciendo bloques. La dificultad la vamos a hacer más fácil y eso aumentamos el valor de t por 4. Estoy multiplicado por 4. No, eso es una constante. Y no siempre esto va a funcionar porque eso depende de la variación de la población, ¿no? Si hay muchísimos más mineros, multiplicar por una constante no va a alcanzar, porque podemos tener un crecimiento exponencial, ¿no? Y el 4 no va, mm, multiplicar por 4 va a alcanzar y viceversa. Pero después vamos a ver en qué condiciones esto va a funcionar. Sí, y el análisis lo que va a hacer es, bueno, vamos a suponer que la variación está acotada, de que la población no cambia mucho de una época a otra, o de un época, un periodo a otro periodo va a estar más o menos acotada. Entonces va a poder decir que esto va a funcionar siempre y cuando esa cota se satisfaga. Y de Proof of Work, esta función es lo que acá está tratando de extender.
Sí, ProWork tiene datos, esto es lo que aparece, esto es lo que es X y una blockchain. Si recibe una blockchain, lo están tratando de extender. Sí, lo que entonces hace es procesa lo existente, blockchain, que es lo que la S esta que está acá. Sí, y después la junta con todos los datos de entrada. Sí, y después va a tratar de resolver una proof of work. Sí, iterativamente, sí, con este contador que va de 1 hasta Q, sí, lo va a aumentar y va a invocar la función hash, sí, teniendo este contador como argumento y además de estos valores. Estos valores son la versión comprimida de el bloque anterior y los datos nuevos. Sí, y esto va siguiendo Q veces, que como dije, Q significa la cantidad de veces que uno puede invocar esta función hash, que es básicamente es un contador que va a tener todos los valores de un registro, digamos 32 bits, y cuando sí, ese es el máximo, es la cantidad de veces que lo va a poder invocar. ¿Sí? Y una vez que tenemos esta proof of work, ponemos todo junto, que es la abstracción de lo que hace Bitcoin continuamente. ¿No? Y esta es una ronda. Sí, o sea que va a recibir cosas, las va a procesar. Procesar significa tratar de resolver una proof of work. Si le va bien, va a mandar, bueno, resolví la proof of work y mando la cadena nueva. La cadena nueva la blockchain nueva está extendida por el bloque que este minero le agregó a la blockchain. Sí, y si no, no, sintácticamente podemos, acá no mando nada. Esto es el diffuse bottom, significa nada. Sí, pero es para que vea, para que quede por simetría. ¿No? Entonces esta es la idea. Y fíjense que todos estos comienzan desde una cadena nula. Sí, hay una pregunta en el trabajo práctico que empieza, ¿por qué podemos empezar de la cadena nula acá? Y cuando en realidad Bitcoin empezó con algo impredecible que era el titular de un diario. Sí, eso fue un repaso básico de dónde estamos, viendo esta abstracción, y ahora vamos a hablar de ciertas propiedades básicas de la blockchain. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos con propiedades básicas. Y esto es a nivel intuitivo con las propiedades que vamos a analizar. La primera propiedad es intuitiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está tratando de construir este protocolo? Está tratando de construir, cada minero tiene su versión de la blockchain y tienen que estar, es todo distribuido, cada uno hace sus propias cosas en forma individual. Lo que tiene que pasar es que todos están viendo lo mismo, ¿no? Y esta propiedad la llamamos common prefix. Pero como es muy dinámico y al final muchas cosas están pasando, si unos solo se van a poner de acuerdo, si
sacamos todo el desorden hasta que se estabilicen las cosas al final, y miramos el comienzo del prefix, el prefijo de la blockchain, todo tiene que estar viendo lo mismo. ¿Sí? Y esto es lo que significa que dos players son los mineros. En este lenguaje de protocolo usamos party, player, miner, ¿no? Son los mineros, son los tipos que están manteniendo la blockchain. Recortan, prune, sí, una cantidad de bloques del final, y vamos a ver cuántos bloques. Sí, va a estar relacionado con el parámetro de seguridad que estamos usando, que es capa. Una función de capa. Capa va a funcionar, pero capa es muy grande. Capa, estamos hablando del valor de capa de 256, con lo cual esto significa que tenía que cortar 256 bloques de la blockchain, lo cual es mucho, pero se puede hacer en menos. Si cortamos esa cantidad de bloques, todo va a estar viendo lo mismo. La segunda propiedad es lo que llamamos chain quality, que significa cuál es la calidad de la blockchain que se está construyendo, medida en lo que los participantes pueden aportar. Entonces, acá los participantes son los que siguen el código de Bitcoin, eso los llamamos honestos, y el adversario que va a hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Si lo dividimos, estos dos participantes, honestos y corruptos, ¿no? Entonces queremos ver cuál es la proporción, y sabemos en qué proporción están divididos. Dada esa proporción, cuál va a ser la cantidad de bloques que van a poder insertar en la blockchain. ¿Ok? Y vamos a ver que, de nuevo, esa proporción es más o menos la mitad, menos de la mitad, pero así todo, con menos de la mitad, ejecutando este protocolo, el adversario va a poder meter muchos más bloques que su proporción. Y eso lo vamos a cuantificar. Y la tercera propiedad es la que llamamos chain growth, que es una medida de cómo va a crecer la blockchain. ¿Okay? Lo que queremos para que la aplicación funcione es que los participantes honestos, van a ejecutar el código, o sea que van a estar trabajando, ¿no? El adversario puede hacer lo que quiere, puede dejar de trabajar, no participar y demás. Por esto mide si los adversarios, si los participantes honestos trabajan, podemos ver a qué velocidad la blockchain va a crecer. ¿Sí? O sea que esta propiedad necesitamos porque tenemos transacciones viniendo todo el tiempo, tenemos mineros que están trabajando. Sí, queremos que las transacciones se metan sean insertadas en la blockchain. ¿Ok? Eso es a nivel intuitivo, las propiedades. Y ahora vamos a ver un poco en forma más formal. Juan, Eh, disculpa, te hago sí. una pregunta. No me queda muy clara la diferencia entre la propiedad 2 y la 3. La 2 dice, tenemos una proporción de mineros que están ejecutando el código, ¿no? Son los honestos. ¿Sí? Y tenemos una blockchain. Entonces, ¿qué proporción de esa blockchain los bloques fueron insertados, generados por los participantes honestos? Sí, idealmente lo que nos gustaría es, si tenemos, digamos, la mitad, un poco más de la mitad de tipo que está ejecutando el código, uno podría pensar, bueno, de todos los bloques que fueron generados, la mitad corresponden a esos tipos que estaban ejecutando el código, ¿no?
Sí, uno trabaja, Sí, eso lo llamamos ideal chain quality, que es chain quality ideal. Sí, sí, podemos, si sí, tenemos un subconjunto de supongamos que todos estén ejecutando el código como corresponde. ¿Sí? Eso significa que quiero averiguar, bueno, me quedo con este subconjunto de los mineros, ¿sí? De cierto tamaño. Ese tamaño es proporcional a la cantidad de bloques que hay en la blockchain. Eso sería ideal. No, tomo un subconjunto, estos tipos aportan en forma proporcional a la blockchain. ¿Sí? Si todos ejecutan es una propiedad que se puede conseguir si todos son honestos, si todos están ejecutando el código. Sí, pero sí hay un subconjunto, sí, que trabaja en forma mancomunada, sí, trabajan juntos y demás y tratan de hacer sus cosas, no ejecutan el código, significa que estos tipos, ese subconjunto, tiene más poder que el tamaño del subconjunto podría sugerir. Sí, chain quality significa cuánto pueden aportar los mineros honestos. ¿Está claro eso? o sea, se busca que haya una cantidad de bloques determinada por cada cantidad de mineros honestos. Estamos analizando, ¿no? Estamos tratando de... Y lo que nos gustaría hacer es que si hay una cantidad de... Digamos, si tenemos N mineros, ¿no? Que cada uno pueda aportar uno sobre uno cada N bloques. ¿Sí? Si hay, si ahora fijamos dos mineros de los N bloques, dos tenían que haber ser portados por esos dos mineros. ¿Sí? O sea, es directamente proporcional a la cantidad. ¿Está claro? Todos ejecutan el código. Sí, no lo hacen por razones, ¿cómo se dice? Por hacer el bien, sino para ganar plata, lo que fue para, ¿no? Para ser remunerados, etcétera. Todo lo están haciendo y les gustaría ver, bueno, cuánto puedo recibir por hacer esto. ¿Sí? Y en este tipo de análisis que estamos haciendo, vamos a ver que esa proporcionalidad no existe. Pero la idea es que queremos medir la participación, el nivel de participación. Si si alguien está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cuántos bloques va a poder insertar? ¿Sí? Y si es uno a uno, digamos, un minero aporta uno de cada n bloques que se quedaron, eso sería ideal, ¿no? Como dos mineros, dos de cada n, etcétera, tres de cada n. Pero vamos a ver que si tenemos esta división de honestos y corruptos, y los corruptos pueden trabajar por su cuenta y hacer lo que quieren y demás, aunque controlan menos de la mitad de los mineros, pueden meter más bloques en la blockchain. O sea que la calidad de la cadena no es, de la blockchain no es ideal. No, ideal sería uno a uno. ¿Sí? Y eso es la proporción. Y la otra, la tercera propiedad, que es el crecimiento de la blockchain, tratamos de medir cuán rápido va a crecer. Perfecto, Juan. Gracias. Y lo vamos a medir cuán rápido lo estamos viendo en rondas, ¿no? Y vamos a relacionar todos estos parámetros. Pero sí, esas son las propiedades a nivel intuitivo. Y la más natural, que es common prefix, ¿no? Que es un prefijo común que significa, como estamos tratando de hacer algo que todos vean y distribuido, todos estamos mirando lo mismo. Sí, pero como
tenemos la red, ¿no? Tenemos el adversario que va a mandar cosas distintas a los participantes y demás. Al final, cuando estamos tratando de construir el último, agregarle bloques, la situación va a ser un tanto caótica. Ya que no lo vamos a poder, hasta que se estabilice la situación, no lo vamos a poder decir mucho, pero lo que dice Common Prefix es, ok, cortémosla, eh, podemos, eso es lo que dice prune en inglés. Podamos las ramas, ¿no? De la última rama de la blockchain, sí, la sacamos y el tronco, sí, va a ser el mismo para todos. Esa es la propiedad más importante, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué hicimos esto? Fue porque si juntamos todos, fíjense que estas son propiedades estructurales de la blockchain, ¿no? No estamos hablando de la aplicación, de los datos, de lo que fuere que la blockchain está hecha para soportar, ¿no? Como Bitcoin, cualquier aplicación que está corriendo arriba. Estamos viendo de estructuralmente cómo es cómo se va estructurando esta estructura de datos, estructurando estructura de datos. ¿Ok? Después vamos a ver, el propósito de hacer esto es que vamos a poder establecer estas propiedades. Y después, ¿ok? Entonces tenemos una blockchain que satisface estas propiedades con ciertos parámetros. ¿Sí? Y ahora tenemos una aplicación que va a estar corriendo arriba, que también va a tener propiedades, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de transferencia de fondos, que quien transfirió fondos haya tenido los fondos para transferirlo, ese tipo de cosas. Vamos a poder demostrar esa propiedad de la aplicación basándonos en las propiedades de la blockchain. Sí, por eso lo dividimos en dos cosas, la parte estructural y la parte de la aplicación. ¿Sí? Y de nuevo vamos a analizar estas propiedades de forma más analítica. Vamos a introducir notación y algo así, entonces va a ser un poquito más matemático y vamos a hablar de probabilidades, etcétera. Pero no es muy difícil, es básico. Una vez que uno entiende de qué se trata, va a funcionar bien, tendría que funcionar. Entonces vamos a empezar con, esto es la definición de propiedades a nivel intuitivo, vamos a definir un poco más formalmente. Y de nuevo, el prefijo común, common prefix, quiere establecer es si los mineros van a estar viendo lo mismo, no van a converger, sí. ¿Sí? Y esto acá está una representación donde sí, cuando analizamos estas cosas, lo tenemos es un environment, el ámbito donde están ejecutando esas cosas, y como entidad podemos decir, bueno, es el environment el que va metiéndole transacciones, ¿no? Va dándole órdenes a los mineros, etcétera, ¿no? M1, M2, M3 son los miners, son los mineros. Esta es la organización de la blockchain y fíjense que tenemos, ya vemos los X1, X2, X3, son los bloques, ¿no? Y al final, los mineros pueden tener cosas distintas. Por ejemplo, este tiene X4, pero este tiene, a este en su visión individual, en su blockchain individual, puede que haya un bloque que se llama I5 acá, mientras que hay uno que se llama X5. Y este, el M3, está por otro lado totalmente, ¿no? O sea que si superponemos estas blockchains, nos queda algo así. ¿Sí? O sea que hay divergencia al final hasta que la cuestión se estabilice. Pero la idea es que el comienzo, el prefijo de la blockchain tiene que ser común para todos. ¿Ok? Y acá viene la eh, definición un poco más formal. Supongamos que tenemos un parámetro K, ¿no? Que es esto de los números naturales. Y esto lo que nos dice Common Prefix es que si
podamos los últimos K bloques de la blockchain de cada participante. Tenemos, sí, vamos a traer un prefijo de la otro, de la blockchain de otro participante. Y acá está la versión un poco más formal. ¿Sí? Estos son dos rondas, son dos números de rondas, R1, R2. Supongamos que R1, a ver, R1 estamos hablando dos tiempos distintos, ¿no? Son rondas, entonces nos fijamos a una ronda que sea menor o igual que R2. P1 y P2 son dos mineros, dos participantes, cada uno tiene C1 y C2. Esto nos dice que la blockchain de C1, ¿sí? Si le podamos los últimos K bloques, va a ser un prefijo de la blockchain C2. ¿Sí? Y esto en general, P1 y P2 lo podemos intercambiar. O sea que en particular puede ser que P1 sea el mismo que P2. Esto significa que si tomamos al mismo participante en dos momentos distintos, ¿no? Y le sacamos el prefijo, podamos algunos bloques de la blockchain que está en ese momento, va a seguir siendo un prefijo de la cadena que tiene ahora. ¿Sí? O sea que esto impide que el mismo minero haya tenido una cadena, una blockchain determinada, ¿no? Y en otro momento tengo una blockchain que es totalmente distinta. ¿Sí? Esto garantiza cierta forma eh, de comportamiento monotónico. ¿Sí? Como si estuviese hablando del prefijo, ¿no? Puede ser que al final la cuestión cambió, ¿no? Pero la parte del prefijo va a seguir creciendo en forma monotónica. ¿Ok? Y uno puede tener una versión más débil de esta propiedad, que significa, bueno, fijémonos en el mismo momento, ¿no? Si nos fijamos en un momento particular, R1 igual a R2, y comparamos dos blockchains de dos mineros, ¿sí? Cortamos a uno y uno es menor que uno del prefijo de la otra. Esto lo que dice es que si incluso si no está en el mismo momento, sí, esta propiedad va a seguir siendo satisfecha. Y esto una de las razones por que adoptamos esta versión más restringida, menos restringida, que es R1 menor o igual que R2, es porque nos da más flexibilidad para demostrar cosas más adelante. ¿Ok? Y eso, fíjense que como pudimos cambiar R1, P1, P2, R1 y R2, esto significa que podíamos invertir, ¿no? P1, P2, C1, C2. Sí, esta es la versión original que propusimos. Creo que también se pueden hacer cosas, pero esta versión es más flexible. ¿Ok? Pero la intuición es esta. De nuevo, esta notación significa que estamos recortando K bloques a la cadena de uno, a la blockchain de uno, y eso va a ser un prefijo. Este símbolo significa prefijo. ¿Sí? Es como menor o igual, pero como estábamos hablando de strings, de secuencias, si se usa
ese símbolo. Sí, pero significa que tenemos la blockchain C1, le sacamos los últimos K bloques, sí, y este prefijo existe en C2. ¿Sí? Y este símbolo, ¿sabes? Es para todos, no para todos, R1, R2, etcétera. Ya lo conocen. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de ataques? Sí, esta es la propiedad que queremos que sea satisfecha. ¿Qué, por ejemplo, qué tipo de ataques puede haber con esta propiedad? Tenemos un adversario que está tratando de que las cosas hacer que las cosas no funcionen. Sí, entonces hay algo que se llama racing attacks, que race es como carrera, ¿no? Apurarse. Y esto significa que el atacante, el adversario, va a tratar de hacer un fork, ¿no? Dividir la blockchain. ¿Sí? Si uno los engaña a los mineros, diciendo, bueno, vos andás por este lado o andás por este lado, no, intuitivamente lo que pasa es que una de las ramas, sí, tendría que ser más fácil de atacar. No, entonces, si lo podemos dividir a los mineros honestos, no, tendría que ser más fácil y nos concentramos en una rama, tendría que ser más fácil atacarlos. Sí, una forma de atacarlo es, entonces, los dos estarían viendo, sí, el common prefix de esta propiedad no estaría satisfecho, ¿no? Porque si este fork persiste, aunque le saque K bloques, no, los dos estarían viendo cosas distintas, ¿no? ¿Y por qué intuitivamente esto no puede pasar? Es que lo que vamos a ver es que hay unas cotas de concentración, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando hagamos análisis un poco más probabilístico, que hace que estos eventos se amuchen, ¿sí? Están todos juntos alrededor de la media. ¿Sí? Una vez que modelemos esto más formalmente, vamos a poder demostrar que no va a poder pasar, porque todos van a estar juntos, ¿no? O sea, todos los resultados que todos consiguieron van a estar juntos uno de otros. ¿Ok? Esa es la intuición. ¿Sí? Y vamos a ver, dijimos que hay un parámetro K que todavía no dijimos qué valor va a tomar. Eso va a salir del análisis y va a ser una función de kappa, que es el parámetro de seguridad. No, kappa es el rango de la función de hash. ¿Sí? Y para tener una idea, Bitcoin es la cantidad de bloques que espera donde todo esté asentado, K es igual a 6. ¿No? O sea, en Bitcoin, después de 6 bloques, después de que 6 bloques y una transacción está metida, después de que 6 bloques más se confirmaron, no, ya se considera como que ya está estable. Y vamos a ver que 6 no es suficiente, sino que tiene que ser un valor más grande. Y vamos a ver qué valor tiene que tener para que estas propiedades sean satisfechas con probabilidad abrumadora, ¿sí? Que no es lo que garantiza Bitcoin. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el análisis. Entonces, la otra propiedad, cambiamos de orden ahora, chain growth, que es, vamos a tratar de ver cuán rápido crece la blockchain, ¿no? Y esto significa que es nada demasiado profundo, pero significa que a medida que
el tiempo transcurre, no time, vamos a tratar de en función del tiempo, que lo medimos en rondas, cuántos bloques se van a poder agregar a la blockchain. ¿Sí? Y esta es la versión formal de la propiedad. Fíjense que acá tenemos dos parámetros, tau y s. Sí, s en realidad tiene que ver con rondas, por eso es un número natural. Sí, y tau es una fracción, no va a ser algo que está entre 0 y 1. ¿No? Y esto lo que nos dice es que si transcurrió una cantidad de tiempo s, medida como R2 menos R1, si estamos en R2, R1 pasó antes, la diferencia es S. Si la diferencia entre dos blockchains, ¿sí? Va a ser proporcional a S. ¿No? ¿Y cuán proporcional? De acuerdo a esa fracción tau. ¿Sí? Entonces estamos tratando de relacionar tiempo medidos en rondas con longitud de la blockchain. Y vamos a determinar valores para estos parámetros más adelante. ¿Ok? Entonces, todos saben que es IE y EG, ¿no? En inglés o en latín en realidad. ¿Todos saben? IE significa esto es, y esto viene de, eso es, viene de latín, significa esto es. No, cuando lo usamos en inglés, no sé si se usa, no me acuerdo si se usa en castellano o no. Pero es una abreviación para decir esto es, no, entonces hay y es lo que se usa. Y la otra cuestión, otra expresión que van a ver por ahí es eje, que significa por ejemplo. Sí, lo conocí. Escribir por ejemplo, uno escribe eje, y no me acuerdo cómo se escribe en latín. Me parece, no sé si es exempli o algo así. Lo pueden buscar en Google si quieren. No, pero cuando digo eje es por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces, después de esa observación, esto significa, esto es que en un periodo de S rondas, de periodo, el tiempo, medimos el tiempo en rondas, la cantidad de bloques en la que creció la blockchain es tau por S, ¿sí? Es proporcional a S y es como una fracción, ¿sí? Porque tau está entre 0 y 1. Y de nuevo, estamos haciendo una formulación abstracta y estamos viendo ver qué parámetros, y cuando hacemos el análisis vamos a determinar cuáles son los valores de estos parámetros. Ok, y uno lo puede relacionar ¿sí? a tau, que sea la probabilidad de que al menos un participante honesto pueda resolver una proof of work. Si hay un participante honesto eh, que resuelve una proof of work, no, se la tramita a todos y la cadena aumenta en el bloque en una, ¿no? O sea, si lo repetimos esto una cantidad de veces, no, esa es la intuición. ¿Sí? ¿Qué podría hacer el adversario para que esto no funcione?
podría no hacer nada. O sea, me abstengo, voy a tratar, ahora estoy tratando de atacar esta propiedad. Voy a hacer que la blockchain no crezca. ¿Sí? Una cosa me decir, bueno, acá me quedo cruzado de brazo, no hago nada, entonces espero que la cadena no crezca, pero eso es lo que hace el adversario, porque los participantes honestos van a seguir ejecutando el código y van a tratar de hacer que la blockchain crezca. ¿Sí? Y esto es el nombre de un ataque que es abstention, de abstenerse. Sí, los participantes honestos van a seguir trabajando y van a hacer que la blockchain siga creciendo. ¿Ok? ¿Tengo alguna pregunta hasta ahora? Entonces, la última propiedad. Y no, o sea, fíjense que los seguimos haciendo lo mismo, introduciendo parámetros, ¿no? Y después vamos a ver qué valores tienen esos parámetros. Entonces, una pregunta fundamental es, bueno, los participantes honestos están ejecutando el código, no, van a tener éxito, ¿no? Van a poder insertar bloques en la blockchain. Y si es así, ¿en qué proporción? Entonces, esta propiedad nos dice, acá tenemos dos parámetros, mu y k. De nuevo, este está entre 0 y 1. Lo que nos va a decir es una fracción de k. K va a ser una secuencia. Si estamos hablando de k, cantidad de bloques. Entonces lo que queremos decir, bueno, tenemos participantes honestos, tenemos el adversario, la proporción de bloques que puede introducir el adversario va a estar acotada por este valor. Si tenemos una secuencia acá, sí, va a ser menor que esa fracción de k, mu por k. ¿Ok? Y esto es lo que mencioné antes, que nos gustaría decir algo que, bueno, supongamos que no hay adversario, si están todos haciendo lo que se supone que tienen que hacer, y nos vemos, tenemos n participantes, ¿no? Y nos fijamos lo que está haciendo un subconjunto de h participantes, ponele h por honestos. No, entonces, intuitivamente lo que nos gustaría es que esos h participantes, la proporción sea h sobre n. ¿Sí? Si tenemos la mitad, si h es igual a n sobre 2, no, lo que nos gustaría es que todos los bloques, la proporción sea la mitad. ¿Sí? Y eso lo llamamos ideal chain quality. ¿Ok? Y si ideal chain quality eh, sería satisfecha, ¿no? Y tenemos una cantidad de participantes corruptos T, ¿no? Si ideal chain quality significaría que si tenemos T, que es la mitad, ¿sí? Nos va a dar T sobre N. ¿Ok? Pero resulta que eso no se puede conseguir y también lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esta es la versión de Chain Quality. ¿Y qué tipo de ataques podemos tener contra esta propiedad? Sí, entonces, es lo que se llama un selfish mining attack, cuando uno trabaja para uno. Sí, esto significa que el adversario puede tratar de minar bloques, sí, y quedárselos
no distribuirlos, ¿sí? Pero cuando eh, un participante honesto puede resolver una proof of work y distribuir un bloque, entonces ahí sí el adversario va a liberar su bloque, ¿no? Y esto es suponiendo que en condiciones de la red donde el adversario es el primero que se entera de que un participante honesto generó un bloque, entonces ahí cuando se entera primero, difunde, ¿no? Comparte los bloques que se tienen guardados. Eso se llama withholding attack. Y esto es lo que dije, ¿no? Que si la propagación de los mensajes favorece al adversario, si el adversario puede prevenir que los participantes honestos puedan meter un bloque en la blockchain, ¿no? Porque siempre lo va a poder contrarrestar con los bloques que tiene guardados. ¿Ok? Y también, entonces, esto vamos a ver que este ataque tiene una probabilidad de ser muy chica. Y también es por argumentos probabilísticos, porque el adversario puede tratar de hacer esto, no, pero está limitado, no tiene su poder computacional, es limitado, la cantidad es limitada, o sea que no va a tener muchos de estos bloques para compensar lo que hacen los mineros honestos. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos esto durante un tiempo, el adversario no lo va a poder seguir haciendo. ¿Ok? Entonces, vimos las tres propiedades con una división un poco más formal en términos de parámetros. En el análisis vamos a ver qué valores van a tener estos parámetros, ¿sí? Para que la blockchain funcione, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer más adelante? Bueno, una vez que tengamos estas propiedades, podemos demostrar, estas propiedades van a ser satisfechas con probabilidad abrumadora. Sí, hablamos de probabilidad despreciable, abrumadora, etcétera, ¿no? Recuerden que esta es algo que es una función del parámetro de seguridad. Sí, cuando tenemos estas propiedades que se satisfacen de forma abrumadora respecto del parámetro de seguridad, vamos a demostrar las aplicaciones. Si suponiendo que estas propiedades son satisfechas, las propiedades de las aplicaciones van a ser satisfechas. ¿Y qué aplicaciones vamos a ver? Primero vamos a ver consensus, el problema de consenso. Recuerden que eso fue lo que hicimos, mismo consenso en el contexto de redes, el tratamiento clásico de consenso antes de las blockchains. Y una vez que veamos consenso, que es relativamente una aplicación fácil de definir y ver cómo se puede conseguir, cómo se puede sí, satisfacer, resolver ese problema, vamos a ver el problema de Bitcoin, o sea, del registro distribuido y cuáles son las propiedades que ese registro tiene que satisfacer. ¿Ok? Y esta es la estrategia que vamos a seguir. Primero vamos a ver, de nuevo, estamos concentrándonos en la ejecución de blockchain y estas propiedades y vamos a ver si hay algo que es una ejecución. Si cuando uno ejecuta un protocolo, uno tiene un protocolo, un conjunto de programas, que uno para cada participante es un protocolo, y hay ejecución del protocolo, ¿no? Se ejecuta, pasa esto, se ejecuta, pasa esto. Sí, son ejecuciones del protocolo. Y vamos a ver si hay algo que podemos llamar típico. ¿Qué pasa en general? Sí, ¿qué propiedades vamos a poder, qué conclusiones podemos sacar de una ejecución arbitraria? Y vamos a ver que la gran mayoría de estas ejecuciones van a satisfacer
ciertas propiedades, que nos va a dar la base para que si demostramos que las propiedades de esa ejecución se satisfacen con, de nuevo, probabilidad abrumadora, vamos a poder demostrar que las propiedades que vimos, Common Prefix, Chain Quality, Chain Growth, también van a satisfacerse con probabilidad abrumadora. ¿Sí? Y una vez que tenemos esas propiedades satisfechas con probabilidad abrumadora, vamos a demostrar las propiedades de las otras aplicaciones, ¿sí? Que son consenso y Distributed Ledger, el registro de Bitcoin, también se van a satisfacer con probabilidad abrumadora. Para consenso, las propiedades que vimos, ya las vimos, son agreement y validity, de acuerdo, y validez, además de terminación. Y las otras propiedades para el registro de Bitcoin van a ser consistencia y liveness, que no me acuerdo cómo lo tradujimos. ¿Sí? Pero es la propiedad de que las cosas van a pasar. ¿Sí? Y fíjense que, por ejemplo, liveness significa, liveness en el contexto de Bitcoin significa, bueno, vienen transacciones, ¿sí? Transacciones tienen que aparecer en el registro. ¿No? Y fíjense que esa propiedad está íntimamente relacionada con la propiedad de crecimiento de la blockchain, no con chain growth. Si tenemos intuitivamente, si tenemos chain growth, o sea que la blockchain va a crecer, eh, transacciones van a aparecer. Y de nuevo, consistency está íntimamente relacionada con common prefix, porque consistency va a decir todos los mineros están manteniendo el registro de Bitcoin y todos tienen eh, su propia versión del registro. Consistency significa que los registros son consistentes, ¿no? Y eso lo podemos derivar de common prefix, porque si todos están mirando el mismo prefijo de la blockchain, sí, el resultado del registro va a ser el mismo. ¿Ok? ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno, y vi que José está está en la reunión. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a parar 5 minutos. A ver, sí, 5 minutos hasta las 5 y después José va. Esta parte de análisis la vamos a seguir viendo la clase próxima, pero lo que vamos a ver en el resto de la clase es Security Vulnerabilities. ¿Y para qué necesitamos Security Vulnerabilities? Es porque la van a tener que usar. Entonces vamos a ver qué tipo cuando uno escribe smart contracts, ¿no? Qué tipo de ataques puede haber y demás, ¿no? Y recuerden que tenemos el problema este 4, donde tenemos smart contracts, que lo que hace el smart contract es desarrolla este juego, ¿no? Que se llama Matching Pennies, eh, que no sé si tiene una versión en castellano. No, pero se necesitan dos eh, jugadores, uno tiene que interactuar con el contrato de otro, ¿no? Y para esto lo que vamos a hacer es, a ver si lo digo acá, para eso tienen que juntarse en pares, y eso no sé si tenemos una cantidad par o impar de alumnos.
no importa si hay uno con, si se juntan de a tres, pero traten de juntarse con otro alumno para interactuar con ese contrato y además analizar el contrato de su compañero o compañera. ¿Sí? Vamos a hacer un tipo de análisis y cuando lo escriben, sí, tienen que decir, bueno, me asocié con este otro alumno y este es mi análisis de su contrato y estas son las vulnerabilidades, si es que hay alguna que descubrí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para eso, la segunda parte de la clase, que es la que va a dar José, va a ser útil, porque va a hablar en más detalle sobre vulnerabilidades de smart contracts. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a parar hasta las 10 ahora. Entonces paro la grabación y nos juntamos dentro de a las 10. All right, take it away. Entonces, de nuevo, José va a hablar sobre esta parte de vulnerabilidades de seguridad de smart contracts. Esta vez lo va a hacer en español. Just, just, Uh, just kidding, José. no, I know you'll need a break from Spanish. Entonces, esta es la parte de... En esta clase estamos combinando dos cosas. Uno es inglés y aprender inglés y otro es blockchain. Hmm. All right, take it away. All right, so when you're designing, developing these smart contracts, one thing you want to be very careful of is making sure that you don't have any vulnerabilities in them. And it's honestly really easy to mess up and have your contract be insecure. We'll go through a lot of these right now, and just think about how you might do this in another language and why that would be wrong in Solidity. So the first one I want to talk about is denial of service. Basically, the point is we want to make a contract unusable. And let's take this contract for an example. This is something, all this does is I have a list of investors. I have a list of investors and I want to check, okay, did this investor like invest at least some amount of money, like more than the minimum investment? If the answer is yes, I'm going to send them their share of profits. The slides call it dividend, but I want to send them their profits. If this send call fails, then what we're going to do is we revert the entire transaction. So if I have a list of 2,000 investors and I sent Ether to 1,000 of them, and on the next investor, the send transaction fails, then we pretend like I didn't send any of the previous 1,000 transactions. And the question is this actually becomes a problem, but how would this fail? If you think about this in Java, like the logic I explained, it seems perfectly fine. But in Solidity, at least, what happens is if we focus on that middle line, the if statement, if investors.address.send, what happens there is we could be sending to the Ether to either a wallet or a contract. If we're sending it to a contract, then whenever we send something to that contract, we execute its fallback function. And this is anybody else's contract. I don't know at all what it could have. Maybe it has like one line of code, maybe it has like a million lines of code. It could be anything. And with the send, whenever you use a send call, you only have 2,300 gas to work with. And remember that the more lines of code that you execute in a function, the more gas is going to cost you. So if we can't even finish this function call, like sending Ether because of this fallback just takes too much gas,
then the entire transaction fails. We lose all of our progress. No matter how many times I tried to repeat this code over and over, we would still run into the same issue. And so this is the contract will get stuck of. You can force the call to fail by having a really large fallback function or doing whatever you want with it. So here it would be smart to see if a send call fails, it'd be useful to know why did it fail. In which case, using the send function is not the correct one to use. We want to instead use a transfer function. To explain why, a send returns either a true or false value. Did I successfully send ether? Yes or no, like true or false. Transfer, at least, if sending ether to a contract fails, you will be given some sort of error message or error object. And we can look at that error and decide what we want to do from there. Maybe we skip this sending ether to this person. So it's better to use transfer in this situation. But overall, we call it like the word design pattern. A better thing to do instead of here, what we're trying to do in the previous contract, if there is an investor that had some profits that we wanted to send them, we would just do the work ourselves and send it to them. So we try to push the ether that they deserve. But what if we just put it in, instead of sending them the ether that they deserve, we'll just put it in some like refunds accounts. So we have two contracts here. We have a bidding contract think of you're going to buy something at an auction you want to bid 10 ether or 20 ether. If on the contract on the left, what happens is if I bid more than the highest bid so far, the current highest bid is, let's say, 10 ether, I bid 20 ether. So what happens is we transfer the 10 ether, the highest bid, to whoever the last person that made that bid was. And then I am made the highest bidder, and then my 20 ether is considered the highest bid. But there's a similar issue here that can happen of what if the transfer call fails of when I try to send ether back to the previous highest bidder, it fails. And then now at this point, what ends up happening is like this person before like the previous highest bidder ends up always like becoming the highest bidder. It's not possible for anyone else, for me, for you, to be a highest bidder because we can't even return ether to them. A better thing to do to avoid the situation is let's put the ether into a refunds like list or an account. So if we look at the contract on the right, this is considered pulling. If I bid more than the current highest bidder, then we're going to put the ether that was the highest bid before, we're going to put that into a refunds list or a refunds account. And then I become the highest bidder, and my 20 ether is now the new highest bid for someone to beat. And if the previous person that was the highest bidder, if they want to get back their refund of ether, then they have to call the withdraw refund function. And that is where we just send the ether back to them. Notice that the difference here, something I want to point out is previously before with the contract on the left, if it's not possible to return the ether to a contract, then no one else can use bid anymore. So because of one person's actions, this is affecting everyone that uses this contract. Versus the contract on the right side with withdraw refund, if the transfer call fails because of whatever reason, then that's only affecting the person who called the function. But everyone can still use the bid function. We can still call it.
So this contract is still operable. It can still be used by other people. So Jose, can you use your pointer with the laser? You know how to use a pointer in the laser mode, so you can hover over there. You can right click and you have the laser point there. That would be very useful. Okay, that's very useful. You can just point to placing the slide and stuff. Something, yeah. Right. And so using this, we call this having this kind of refund, this process for a refund of separating that from the bidding function, the bidding part of the function. We call that a poll design. And so this has many different benefits of, instead of like transferring ethers to users of pushing, we can let users withdraw their own ether. It isolates each call and shutdown transaction. And we can do something similar for this contract here. We can do a poll, so instead of forcibly trying to send ether back to the investors, we can just let them withdraw it instead. And this provides a good trade-off between security and user experience. This bullet point right here. Another type of denial of service attack you might have is this unbounded operation thing. So if you look at this contract, what's happening is if we have a list of accounts, let's say this is like a credit card, like a bank is doing this, of a bank will go through every account they have on file and increase their balance by 5%, like apply a 5% interest rate, which happens here in this line. And it does this for every single account, and then it just returns some value that says that it's done. This might be fine in something like Java or C++, but this is actually a problem in Solidity because of accounts.length right here. The problem is we don't know how many accounts we're working with. Maybe I could just be working with like 20 accounts, maybe 5 billion, who knows? And recall that every time we're executing this line of applying this 5% of interest, that's costing us gas. And these smart contracts will often be deployed with a hard limit of, if you've used the remix, then there's a place where you can change the gas limits of, oh, I give you permission to use this amount of gas. With contracts that are already deployed, you don't have that benefit. However much it has, like because it's using a send call or something, or some other reason, that's how much it has to work with. So that ends up being a problem here as well. With something like this, you can just have you can reset your progress or save your progress. Let's say apply the 5% interest rate to like only the first half on the first call and then the second half on the second call. There's a way to get around this, at least. A different security vulnerability you might have is much more innocent. Overflow and underflow. And think about unsigned integers for this, the data type unsigned integers. So an unsigned integer is a variable or data type that stores a range of values from 0 all the way to, if we work with like a uint or uint256, the largest value it can store is 2 to the 256 minus 1. At least the question though is, what happens if you try, let's say you have an integer variable or uint variable that has the value 2 to the 256 minus 1. What happens if we try to add 1 to this?
If we add 1, because normally in math, the correct value would be 2 to the 256. But that's not what happens with these variables, with these data types. It ends up going over and changing the value to become 0, which is the point of this image of you have, I assume this is gas or miles, 9,999 miles, 999, not that many miles. If you drive 1 more mile, because the machine is not able to store more numbers, it just resets and goes back to 0. You can also work in the opposite direction of what happens if I have a uint that has a value of 0, and then I subtract 1 from it. In math, that would be -1, but with these uint variables, you end up going back around, moving from 0, and the value becomes 2 to the 256 minus 1. So when you have a situation where you have a really large value and then it becomes 0, we call that overflow. If you have a really small value like 0, and then you subtract going in this direction, counterclockwise, that would be underflow. And this contract that I'm showing you on the screen, this just does like a simple withdraw function where, let's say I want to withdraw 20 ether. First, I want to check, do I actually have at least 20 ether in my bank account, in my balance? And then I will send over, or this contract sends me 20 ether. And after it finishes that call, it subtracts the 20 ether that I just withdrew from my balance. Think of this like a bank account. This is vulnerable to overflow underflow attack. Mainly the last 2 lines right there. To see why, this one might actually be better if I try to write. So let's say I have a balance. The contract on the right is the attack contract. So this attack contract, what it's going to do is it's going to call this withdraw function. So look right here. First, we're going to donate 1 ether, and that gives me a balance of, so my initial balance is, we're right here. On the right side, we perform the attack. We set that Boolean to true. We then donate. So my balance goes from being 0 to being 1. And balance is an unsigned integer. I then want to withdraw 1 ether. So after I immediately donate 1 ether, I want to withdraw 1 ether. So normally this should become 0. So what should happen is I should be able to withdraw that 1 ether. My balance goes to 0, and then that should be the end of it. But let's see what happens. When I call with the withdraw function, if we go through this line by line, check, is my balance, if I want to withdraw 1 ether, do I at least have 1 ether in my balance? The answer is yes, so I move on to here. I now use the call function to send over 1 ether to this contract right here. That was not where I thought my mouse was. But when I do that, when I use the call function to send to the contract on the right, then this fallback function is executed. What is this fallback function doing? Well, it checks, let me perform the attack, or is this Boolean variable equal to true? If it is, then we'll set perform attack to false, and then we're going to withdraw another ether. So at this point, this contract has received 1 ether, and now we're going to withdraw another one. So we go back, call withdraw again. We check, is my ether balance at least 1? The answer is yes.
I move on to here. Then I send the call I use the call function to send another ether back to this contract. And we execute the fallback function again. This time nothing happens. The fallback function doesn't do anything the second time. But now this contract has received 2 ether, for one thing. The other thing is, once this fallback function is done executing, so let's say we finish the entire thing. We'll go back to the withdraw function, and now we're here. We go to balance, we subtract the balance by 1, so this balance becomes 0. Then I'm going to erase everything to make it a little more clear what's happening. So at this point, what I've just done is I finished the withdraw function. I finished that function call, the one that was inside this fallback function on the first try, on the first attempt or call. Now I have to go back to here, going back to the very first function time I called the fallback function. I finish this here. I subtract the balance. And now, if balance is an unsigned integer, we subtract 1 from 0. Normally the answer would be -1, but because of how unsigned integers work, the value for balance now becomes 2 to the 256 minus 1. And so now we just exploited underflow here. So now even though I only donated 1 ether, because of the fact that I managed to call this withdraw function twice and send ether twice, I managed to change my balance to become really high, to this really large number. Now what ends up happening is I can call this withdraw function whenever I want, and I can withdraw this much ether. This is definitely one of those I would like to be on the whiteboard for. uh, uh, Let me go back to here. So how would I fix this? There's a really nice library, SafeMath, which all you have to do is you just have to import it into your smart contract, like import quotation SafeMath.sol, something like that. And we get the ability to actually use these functions of add and sub. And this works like a regular add and subtract, except, for example, it has this line, require b is less than or equal to a, as these require statements. And this at least checks that, oh, if I were to add these two numbers together, would an overflow happen, or overflow or an underflow happen? If it would, then the compiler would throw an error and say that this operation is not allowed because this would lead to an underflow or an overflow. This is also included in Solidity version 0.8. So if you work in that version, then you don't have to worry about this. Another type of issue you might have, and this showed up in the very last example I showed here, of your contract might be vulnerable to a reentrancy attack. What happens here is, let's say I have 2 contracts, contract A, contract B. Contract A withdraws ether or calls the withdraw function from contract B. Similar to what we saw in the last example, withdraw ether eventually sends ether to contract A. It eventually gives us ether, and this call is the fallback function of contract A. But if I include a line in the fallback function that says withdraw ether, like calling withdraw from contract B, then we
make this call to this contract B again, specifically this function. And you can start to see that there's this loop of this recursion that's kind of happening of I call with the withdraw function of contract B, and then this, after sending ether, this calls the fallback function of contract A. Then you call withdraw again, back and forth. And this is pretty much the same example as what we saw here. I have a contract called withdraw balance where I want to withdraw everything that's in my account that's in my bank account. And then afterwards, the contract sends me the ether. Contract B sends the ether, and then it sets the balances of my account to 0. But this call function, I would say really these last two lines right here, the require and the user balances is equal to 0. That is really the main problem here. And a simple fallback function like this ends up exploiting this reentrancy issue of if I call withdraw, it'll withdraw my balance, send the ether to me, which activates this fallback function. And because my balance has not actually been changed yet, notice that we changed the balances, how much ether I actually have, after this ether is already sent. So because my balance hasn't actually changed yet, then the fallback function ends up calling withdraw balance again. And so we go back to here, we execute the withdraw function of get my amount to withdraw, send it to this other contract right here, which then calls a fallback function. And this will keep happening until the contract B, until it has no more funds left. Only after that, after these send ether calls are finished, do we actually set the balances. My balance is equal to 0. So how would we fix this? Or I guess before I talk about that, if you're wondering why is this important, no one actually is going to try to do this to my smart contract. You're wrong, because this has happened before in the past. So this happened to the DAO, which is the best example of a distributed autonomous organization. What this essentially is this happened when Ethereum was starting to become really big in 2016. The whole point was, let's say you have like a whole bunch of people that want to figure out, they want to contribute to like some charities of, let's say, donate money to like the Cancer Foundation or cancer research or some other like free food, free healthcare. Think of something like that. But how do you decide what you want to put your money into with other people? The DAO was supposed to collect ether from people who wanted to participate, and then depending on how much ether you donated, it would give you like the corresponding number of tokens. And these tokens are basically your tickets of the more tokens you have, the more voting power you have. So the more you can force the DAO to contribute money to whatever it is that you wanted to vote to support. And this became really big within the first month of it ended up accumulating 150 million US dollars in 1 month. The problem is this DAO, it was a smart contract which unfortunately had a reentrancy bug in it. The developer said of like, oh, it's no big deal, like it's no big deal. And then a few days later, this is actually exploited by an attacker. And 50 million, I don't remember how long this took, but someone noticed that there's this post. I think the DAO is getting drained right now. And someone managed to drain $50 million. There's a really funny story with like
people trying to fix this or not. But eventually this led to an issue of, okay, of asking the developers of Ethereum of, we need you to reverse this, like pretend this never happened. Like, and you would do this by forking. Forking, think of like GitHub, if you've worked with that, of rewriting history so that this attack never happens and you can refund money to, or refund everyone's ether. This led to a huge back and forth of, should you do this fork, should you not? Eventually this fork happened because it would be catastrophic. If it would be terrible if this attack went through. And this led to two different versions of Ethereum. Like regular Ethereum, which is what the version that where the attack never happened. And Ethereum Classic, where Ethereum Classic is the version of Ethereum where this draining attack of $50 million actually happened. You can get into the philosophy of, should this have happened? Like, code is law. This is just a fun history lesson, and to tell you people will actually look for this, so you should make sure that your code does not have this type of reentrancy bug. So how would you fix this? Honestly, the fix is really simple. All you have to do is you have to change these two lines. So let's just go back really quickly. So before in this insecure version of the withdraw function, we would get the amount to withdraw on the first line, you would send the ether on the second line, and then you set that balance is equal to 0 on the third line. Here we switch the order of the second and third lines. So now you get the amount to withdraw on the first line, you set the balance equal to 0, and then you send over the ether. And you can trace through this of, I think for time I will not do that, but you can go through this experiment again of, if you were to try to perform a reentrancy attack with this function, you wouldn't be able to actually send any ether on the second time the withdraw function is called, because the balance is already equal to 0. And this is called a check effects interaction pattern, where check means you perform the checks of, let's say, am I trying to withdraw like more or less ether than what I actually have in my bank account? I update the states, which in this case is user balances, update that to 0. And then I interact with the other contracts, meaning that's where I send ether to another contract. You can also prevent reentrancy attacks by using modifiers. I will not talk about it, but if you want, that's something that you should look up. And then because we end up with this reentrancy attack, we end up calling the fallback function multiple times. It would be good if instead of using the call function, use transfer or send instead. Something that has a very small gas limit. You only have 2300 gas to send to ether, so the attack contract really cannot put a lot into the fallback function, which helps you somewhat. But the big thing is switch these two lines so that use the check effects interaction pattern, and this will fix your problems with reentrancy bugs. Now the remaining issues I'm going to talk about are interesting, because these types of bugs happen when you misuse like functions in Solidity, like don't use it correctly. For example, normally the way I've been talking about contracts is whenever you want to send ether to a contract, the contract needs a fallback function.
So if contract A sends to contract B needs a fallback function to receive or accept the ether. That's normally how it works, but there is a way that you can send ether without firing the contract B's fallback function. And that's by using the self-destruct function. Self-destruct, all it does is if I have a contract that I want to just like remove from the blockchain, like I want to destroy it, I call the self-destruct function. So the contract gets deleted from the blockchain, and any ether that the contract had gets sent to whatever address you want. You can, with the self-destruct function, I can choose to send ether to another contract, and depending on what the contract uses, how the contract keeps track of its balance of ether, that might just make the contract like inoperable or cannot be used anymore. I don't have a code for you to show, but you can look up something like this of self-destruct exploit on Solidity, and you can find a pretty easy example of this. You can send ether to an address of a contract that already exists, or you can send ether to a contract before it even exists, before it was even made. And it's actually very easy to figure out what its address is going to be. It's just the hash of the address of the sender, the person who makes the contract, and then some nonce. Some like not random value, some extra information or some extra value. And this nonce has a very simple pattern to it of, I believe it just starts from 0 to 1 or 0, and then you increase the number by 1 every time. I might be wrong, but it has a very simple pattern to figure out. So you can figure out the address of a contract before it even exists, before it's even made, and send ether to it. The more important bug I want to talk about is delegate call. So delegate call is a function that exists. Solidity has a function called delegate call, which what that allows you to do is for contracts B and C, if contract B was to call delegate call so it makes a delegate, it uses delegate call pointing to contract C, then what that does is contract B executes the code of contract C, but using contract B's own storage and memory. I promise. So the reason why you would do this is if you want to upgrade your contract or update its functionality, contract B might have like a lot of data already in it of a bunch of accounts, like users with their own balances, and you would lose all of that if you were to just make a new contract and work with that one instead. So instead, you can use delegate call to preserve all that information from the old contract, but using the new code of this contract C. Now the problem is anything that contract C does to memory, that doesn't change the memory or the storage of contract C. That actually changes the storage and memory, the data of contract B. So this can lead to, with some contracts, this can lead to a big issue of, let's take, for example, this contract right here. So all of this is one contract. The attacker contract is not shown here, but so we have a contract with a library data type library, and what this library contract is, or library functions is, this library has an owner, which the owner of the contract is whoever deploys the contract. And then it has this function pwn right here, pwn, where you change the owner of this to
let's say whoever makes this function call. And you have this function here, this fallback function. What it does is it delegates the call to library. It delegates the call, so we end up executing the whatever is here. This is our storage. We end up making a call to library with this data, with this context. And you can imagine how you might be able to exploit this is I make a function call to a function that doesn't exist. So it immediately calls this fallback function right here. It delegates the call. So if I were to make a call to like pwn of this function, normally I wouldn't be able to make the call, just because for one, I am not the owner, but two, this function doesn't actually exist. But through delegate call, I end up calling this function, this pwn function from library. And by doing that, this changes the owner of the contract. But it's not changing the owner of this library contract, it's changing it of this other contract right here, of this address public owner. And it ends up changing this. And so now we've ended up changing the owner of this contract by making a call to this fallback function, which ends up delegating the call to this library contract. Have I gotten any questions? Are there any questions in chat so far? No questions. Okay. So I'll just move on and we're close to wrapping up if you're bored. I don't get to talk about all the fun things that Huang gets to talk about. But so another type of attack that might happen is it's basically a phishing attack. So to describe what happens, let's take this example of contract A, B, and C. Contract A makes a call to contract B, like sending ether. And then contract B then calls contract C. Oh, I guess, sorry, A should be an account of person A calls contract B, and then through that, contract B calls contract C. There's two global variables that Solidity has, transaction.origin and message.sender. And the values for these ends up being different per each transaction. So for here, when A calls contract B, transaction.origin is equal to A, and message.sender, who made the call to this contract, is also A. So far, nothing surprising. But then look at the call to contract C by contract B. Here, when contract B calls contract C, your message.sender is equal to B. So B makes the call to contract C. That makes sense. But then here, transaction.origin, it's equal to A. And transaction.origin, you should think of it, it's the original person or contract who started this whole chain of contract calls. So here, transaction.origin is equal to A because A was the one that started this whole process or this transaction in the first place. Now, how might we exploit this? Let's look at this contract here, contract bank, where we have an owner. And then the constructor, when we create this bank contract, it just sets the owner to whoever created the contract. And then we have this function of send to, where send to sends ether to whatever address you want, whatever contract or wallet that you want. The catch or the caveat is the only person that can call this send to function is the owner of the contract.
So how could this be? Notice that we require that the transaction.origin is equal to the owner. And this becomes a problem with the next contract. Let's say we have this attacking contract, which has it has a fallback function, and this fallback just calls the send-to function. What we can do is we can convince the person who owns the bank contract to call this function, or to call on this malicious contract. And what this ends up happening is, so the person who owns this contract calls the contract of this evil contract right here. And this fallback function ends up using the send-to, calling the send-to function of this bank contract. So if we follow this, what happens here, we call the send-to function. So we require that transaction.origin is equal to the owner, and then that the call, and then we just send the ether over. The problem is, because whoever owned this contract was the one that started this transaction, then this check passes, and we end up sending ether to this malicious contract right here. Even though this is probably not what the owner was wanted to do. So this is why I say it's like a phishing attack where you're convinced to do something that you probably shouldn't be doing, and you end up getting scammed out of ether. The way you would fix this is by calling message.sender instead, or not calling. In this require check, this first line, replace transaction.origin with message.sender. And now you're actually checking, okay, the function that called the send-to function, was it actually the person who owns the contract, or was it some other contract like in between? And so, for example, if you look at this image, while transaction.origin is equal to A, the message.sender is equal to B. In this case, this attack would not work anymore. Of getting the owner to call this function, and then that function calls this send-to function of the bank contract. I don't remember what I wanted to talk about with this one, so I will skip this for now, but the lesson, keep your fallback function simple. Don't recall. And so the last thing I want to talk about is front running. Front running is a very interesting thing because this is not an issue with the code of a contract. This is an issue with the design of a contract. And to explain this, let me give an example of, let's say I make a challenge to you all of whoever gives me I will send any one of you ether. If you can, I will send the first person ether. The first person who tells me what the wordle for today is. The wordle, I assume you know what that is. But if you're the first person to tell me that, I will send you ether. But I want you to tell me by making this transaction to the blockchain. So what happens with front running is when you make a transaction in Solidity, that transaction is not automatically added. It gets added to this kind of waiting area of what we call the mem pool or transaction pool. These are all the transactions that are waiting to be added to the blockchain. And it's the miners will be picking like some of these transactions to add it to the next block. And a simple way that a miner might choose which transactions to include is by sorting by the gas price. The miner will choose to include the transactions
that pay the most gas, because the more gas it has the chance to get more profits from those. Now, what happens if let's say I make or not, one of you makes a transaction right here with the answer to today's Wordle. Someone else could look at this mempool and look at, oh, hey, this one is the answer to today's Wordle. I'm going to make the same transaction, but I'm going to pay more gas. So this person right here, let's say Alice pays like 2 Gwei for their transaction, and this evil person, Eve, pays 50 Gwei to include their transaction to the blockchain. And so now if a miner's looking at this mempool, and it's going to include this evil transaction first, or this bad transaction first, because it paid more gas up front. It was willing to pay more gas. Even though this person, Eve right here, might not actually have known what the Wordle for today was, or didn't even put in the work to find it out. They just saw that Alice right here, they put in something that looked like it could have been that, and decides to copy that answer and just pay to have it included first to the blockchain. Another type of front running you might have is here we had the case where these two people that are making transactions are competing for something, but they're not necessarily miners. So they're paying some other miner or someone else to include their transactions to the blockchain. But what if a miner does not necessarily have to choose the transactions with the most gas? What they can do is they can just choose to include whatever transactions they want, whatever order they want. So maybe they could include their own transactions as first, based on whatever these transactions were. Like this miner is also trying to get in on the reward. So it copies whatever data is in these transactions made by these two people, and then includes its own transactions first. So for something simple, like let's say we register like name, like if you want to register for like a username of, I don't know what you all use these days, Discord, Instagram. If you want to register your name, you just request a name and then say that, okay, I want to claim this name, and it'll be associated with your address. You could use a front running attack to basically steal someone's name, even though you weren't the first one to claim it, or who wanted to claim it. So this leads to problems. Now, how exactly do we fix front running? You would want to, this is where cryptography becomes really useful. With cryptography, a nice functionality that we can use is a commitment. A commitment has to think of this as a digital envelope. Let's say I'm voting for someone and I want my vote to be secret. So I'm going to put in who I vote for in my envelope and seal the envelope. That way, if anybody else were to look at this envelope, the envelope doesn't tell you who I voted for. It's what's inside that does. But also, once the envelope is sealed, I can't lie. I'm not able to lie or pretend like I actually voted for someone else. Like once you open the envelope and you take out my results of who I voted for, that's not something I can lie about. Like I can't lie about it while it's still inside the digital envelope, or even after I take it out. Sorry. And this is the binding and hiding properties. Binding is I can't lie about what I committed to. Hiding is no one else can see what was the secret value that I committed to. And you can implement this easily with a hash function, say Keccak 256. And I can
this insecure function of register name that only does this simple thing here at the top, I can replace this with a different function where instead I'm going to include a name and a nonce, like some extra information or extra value, and make a commitment using those two things. This commitment is going to look like some random hash of, it might look something like this of contract.commit. And by looking at this value, nobody else can tell like what was I trying to claim? What was I trying to claim? And so then if we want to avoid the front running attack, this ends up becoming a two-stage process. If I want to register for a name, for example, first I'm going to just send a commitment. This like really long string of numbers and letters. Even if someone else was able to look at this commitment and they were to try to do something similar of pretend like they also wanted to commit to the same thing, the secret comes in the next part. Because now the question is, okay, what inputs did I give to the commitment to create that? So for example, if I wanted to claim this name super and I gave this nonce value, that commitment combined with this person's identity, like their address or something, creates this commitment 9505 something, and this should be something else and any other person, any other adversary is not going to be able to copy that, even if they do know the inputs. But the problem is they wouldn't know the inputs to begin with. The other thing I could tell you about this is if you want to avoid front running, change the design of your contracts so that it doesn't encourage this kind of behavior of who goes first, of someone getting the rewards if they're first. But that's not really realistic sometimes. So to avoid that, you'll want to use these commitments and start a two-phase process of first I'm going to give you this commitment, and then in the second phase, like I send you the inputs of what did I use to create that commitment. And I'm done. We have any questions? Eso sí. Hay preguntas para José, que también entiende español. Ok. Entonces, vamos a subir las dos partes de la clase de hoy. Una va a ser en las clases teóricas, la clase de Joseba lo pongo donde están los trabajos prácticos. Y denle una repasada cuando analicen el contrato para el último ejercicio del trabajo práctico. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos el jueves es de nuevo la clase práctica para que trabajen, para que sigan trabajando en el trabajo práctico, y la próxima clase teórica es el martes que viene. ¿Ok? Con eso termina la clase. Gracias, José. Nos vemos. Chao, hasta luego.